En la cena de Acción de Gracias, mi abuela de repente gritó frente a toda la familia: ¿Por qué hay una pareja de ancianos viviendo en la casa del lago de $1.000.000 que te compré? Me quedé congelada. Lo único que alcancé a decir fue: ¿De qué estás hablando? Ni siquiera tengo una casa ahora mismo. Estoy durmiendo en el sofá de mi prima. En ese mismo instante, la cara de mi hermana se puso pálida. Y justo entonces, llegó el abogado. Mi abuela llevaba 3 años fuera del país, trabajando bajo un contrato de consultoría en Singapur. Ella y yo siempre habíamos sido súper cercanas. De esas abuelas que te metían a escondidas un billete de $20 dentro de la tarjeta de cumpleaños y se acordaban de cada cosita que alguna vez les habías contado. Antes de irse, me dijo que había hecho algo importante para mí, algo para asegurarse de que yo iba a estar bien. Nunca me explicó bien qué era. Supuse que a lo mejor era un bono de ahorro. O alguna inversión pequeña, no le insistí con los detalles. Esa terminó siendo la última conversación de verdad que tuvimos. Después de eso, las cartas dejaron de llegar. O al menos, eso fue lo que yo creí. En ese entonces, yo hacía malabares con 2 trabajos al mismo tiempo. De día trabajaba en un restaurante. De noche hacía captura de datos a distancia por $14 la hora. Dormía en el sofá de mi prima, comiendo lo que pudiera juntar por menos de $11 al día. Me quedaban $340 en la cuenta del banco y $27.000 de deuda del préstamo estudiantil. Cada vez que pensaba en buscar a mi abuela, me convencía de que estaba ocupada, de que el silencio seguramente tenía sentido. Me repetí esa historia tantas veces que terminé creyéndomela. Mientras tanto, mi hermana Jessica nunca parecía batallar con nada. Se había casado el año anterior con un tipo llamado Ryan, y a cada rato subían fotos a internet. Viajes, cenas elegantes, remodelaciones de la casa. Me acuerdo de una publicación en específico: nuestra nueva casa de vacaciones. Abajo tenía un hashtag: una foto de un lago precioso, una casa hermosa, una terraza enorme con vista al agua. Le di doble tap a la foto y seguí deslizando, demasiado agotada para permitirme sentir algo más complicado que una simple envidia. Entonces todo cambió. Mi abuela regresó 6 semanas antes de lo esperado. No le avisó a nadie. En cuanto aterrizó, rentó un carro y manejó directo hasta la propiedad del lago que había comprado a mi nombre. Tocó la puerta principal y le abrió una pareja de ancianos, los papás de Ryan. Llevaban más de 2 años viviendo ahí, pagándole a Jessica $4.000 al mes de renta, y no tenían la menor idea de que, legalmente, la casa era mía. Parada ahí mismo en el porche, mi abuela llamó de inmediato a mi tía. Le dijo que me localizara, pero específicamente que no fuera a través de mis papás. Unos minutos después, me llegó un mensaje de un número que no reconocí. No hagas preguntas. Llama a este número ya. Así que llamé, contestó mi abuela, y en unos 4 minutos me explicó todo. Su voz sonaba plana, controlada. Yo conocía ese tono. Así sonaba cuando estaba furiosa, pero se obligaba a sí misma a no estallar. Al parecer, mi familia le había estado diciendo que yo era emocionalmente inestable, que no sabía manejar el dinero, que no era lo bastante responsable para hacerme cargo de algo tan valioso como una propiedad, pero que no se preocupara, porque ellos se estaban encargando de todo por mí. Decían que me estaban protegiendo, que era todo por mi propio bien, que lo tenían todo bajo control. Colgué y me senté en el último escalón afuera del edificio de mi prima. El teléfono todavía se sentía tibio contra mi oreja. 3 años. 3 años creyendo que mi abuela me había abandonado. 3 años inventándole excusas dentro de mi propia cabeza. Y la verdad era que ella me había comprado una casa. Una casa de verdad. Una casa en el lago de $1.000.000. Mientras yo contaba monedas para el pasaje del camión. Mientras comía sopa instantánea parada en la cocina de alguien más. Las manos me temblaban, y no era de tristeza. Era algo más feo que eso. Algo caliente que me subía desde el estómago hasta la garganta. Algo que hacía imposible tragar. Le devolví la llamada al número desde el que mi tía me había mandado el mensaje. Mi abuela contestó de inmediato. ¿Sigues ahí?, preguntó. Aquí estoy. Bien. Hubo una pausa. Luego dijo: vas a venir a la cena de Acción de Gracias. Pasado mañana, en la casa de tus papás. No le digas a nadie que hablamos, ni una sola palabra. Dudé. Abuela, ni siquiera sé si me van a dejar entrar. Hubo silencio por un segundo, y luego su voz se puso más fría. Dejarte entrar. Yo voy a estar ahí, y alguien más va a venir conmigo. Tú nada más preséntate, siéntate, y déjame el resto a mí.
Antes de que pudiera preguntarle a quién se refería, colgó. Y de alguna forma, esos 2 días se sintieron más largos que los últimos 3 años. Esos 2 días se hicieron eternos. Seguí yendo al restaurante. Seguí haciendo captura de datos por las noches, mirando hojas de cálculo hasta que me ardían los ojos. Pero en realidad no estaba presente. Sentía como si me moviera por todo en piloto automático. Mi cabeza estaba en otro lado. El miércoles, Jessica me escribió. ¿Vienes mañana? Mi mamá está preguntando. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, y luego contesté con una sola palabra. Sí. Unos segundos después, reaccionó con un corazoncito. Me quedé mirando ese estúpido corazón, pensando en esa foto junto al lago, la terraza gigante, los $4,000 al mes, y ahora sabiendo exactamente a dónde había estado yendo todo ese dinero. El día de Acción de Gracias. Llegué a la casa de mis papás a las 3 en punto. Traía puesto el único suéter decente que todavía me quedaba. Ya se estaba deformando de tantas lavadas. La casa olía a pavo, a canela, y a ese olor familiar del lugar donde crecí sintiéndome siempre como la persona de más, la que en realidad nadie quería ahí. Jessica abrió la puerta. Traía puesto un vestido nuevecito, aretes de oro que nunca le había visto. «Sí viniste», dijo. Y en menos de medio segundo, alcancé a ver cómo sus ojos me recorrían de pies a cabeza, juzgándome. Ryan estaba en la sala con una cerveza en la mano, riéndose con mi papá. Mi mamá salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Nadie me abrazó. Nadie siquiera sonrió. Me senté en la orilla del sillón, exactamente el mismo lugar de siempre. Y entonces sonó el timbre. Mi mamá fue a abrir sin darle importancia, suponiendo que a lo mejor eran los vecinos. Pero cuando regresó a la sala, se le había ido todo el color de la cara. Detrás de ella entró mi abuela. 3 años sin verla. Y de alguna forma se veía exactamente igual. La espalda recta, la mirada afilada, firme como siempre. Agarraba su bolsa con las 2 manos, como si adentro trajera ladrillos. Toda la sala se quedó en silencio. Jessica se paró de inmediato. «Abuela», se le quebró la voz a la mitad de la sonrisa fingida. «No teníamos idea de que ya habías vuelto». Mi abuela no contestó. Ni una mirada. Caminó directo hasta el centro de la sala, y luego recorrió el cuarto con los ojos, hasta que me encontró. Y de repente se sintió como si nadie más existiera en esa casa, solo ella y yo. Por fin, sin levantar la voz, dijo: «Antes de cenar, me gustaría que alguien me explicara una cosa». Luego, muy despacio, se giró hacia Jessica y preguntó: «¿Por qué hay una pareja de ancianos viviendo en la casa del lago de $1 millón que le compré a tu hermana?» Mi papá se quedó congelado con el tenedor a medio camino de la boca. A Ryan se le borró la sonrisa al instante. Yo no podía moverme. Podía sentir todos los ojos de la sala cayendo sobre mí al mismo tiempo. Por fin logré soltar las palabras. «¿De qué estás hablando, abuela?» Mi voz salió más chiquita de lo que yo quería. Mucho más chiquita. El timbre volvió a sonar. Esta vez nadie se movió para abrir. Mi abuela caminó ella misma hasta la puerta y la abrió. Entró un hombre de traje gris, con un portafolios negro pegado al pecho. «Buenas noches», dijo, sin sonreírle a nadie. «Soy Esteban Molina, abogado de la señora Rosaura Herrera. Vengo a aclarar la situación de una propiedad». Puso el portafolio sobre la mesa del comedor, justo encima del pavo que nadie había tocado. Lo abrió despacio y sacó un fajo de papeles. Los acomodó sin prisa, mientras toda la familia lo miraba sin respirar. «La casa del lago Conroe», dijo, «fue comprada hace 3 años y registrada legalmente a nombre de Marisol Herrera. Aquí está la escritura. Aquí el registro del condado». Levantó otra hoja. «Y aquí, el contrato de renta que alguien firmó con las personas que viven ahí. $4,000 al mes. Durante 2 años». Volteó la hoja hacia la mesa, como para que todos la vieran bien. «Ese dinero», continuó, «nunca llegó a la dueña de la casa». Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones de un solo golpe. Miré a Jessica. Ella no me miraba a mí. Miraba a la abuela, con la boca ligeramente abierta, buscando algo que decir y sin encontrarlo. Ryan tenía la cara del color del mantel. «Abuela, esto es un malentendido», empezó mi mamá, secándose las manos otra vez en el delantal, aunque ya las tenía secas. «Nosotros nada más estábamos administrando la propiedad por ella,
porque Marisol no estaba en condiciones de... Cállate. Mi abuela no gritó. Esa sola palabra cayó sobre la mesa y apagó todo lo demás. Seguía con la bolsa agarrada con las dos manos. Se giró hacia mí, y por primera vez desde que había entrado, su cara se aflojó un poco. Levántate, me dijo. Me levanté sin pensarlo, igual que cuando era niña y ella me hablaba con ese tono. Agarra tu suéter. Abuela, dije, y otra vez la voz me salió chiquita. No entiendo nada de lo que está pasando. Agarra tu suéter, Marisol, nos vamos. Jessica dio un paso hacia nosotras. Espérate, ¿se van? No podemos dejar esto así, tenemos que hablarlo, tenemos que... Mi abuela levantó una mano en el aire, sin siquiera voltear a verla. Van a tener todo el tiempo del mundo para hablar. Con él. Señaló con la barbilla al abogado. Yo esta noche ya no tengo nada que hablar con ustedes. Caminé detrás de ella hasta la puerta. Sentía todos los ojos clavados en mi espalda, igual que cuando había llegado esa tarde. Pero era distinto. Ahora nadie decía nada. Mi papá abrió la boca 2 veces y no le salió una sola palabra. Afuera el aire estaba frío y olía a hojas mojadas. Mi abuela caminó derechito hasta un carro rentado estacionado media cuadra más abajo. «Súbete», me dijo, abriendo la puerta del copiloto. Me subí. Las manos me seguían temblando sobre las rodillas. Ella se acomodó frente al volante, pero no encendió el motor. Se quedó viendo el parabrisas un rato largo. 3 años, dijo por fin. 3 años creí que habías dejado de escribirme. Y todo este tiempo fueron ellos, cortando las cartas. Se me llenaron los ojos, pero no dejé que se me cayera nada. No entiendo, abuela. En serio, ¿por qué me comprarías una casa y nunca me lo dijiste? Volteó a verme. En la oscuridad del carro sus ojos se veían más suaves, pero su voz seguía firme. Te lo iba a decir cuando volviera, pero primero necesito que me escuches con calma, porque lo que te voy a proponer no te lo voy a repetir 2 veces, y no es tan sencillo como devolverte una casa. Metió la llave. El motor se encendió con un ronroneo bajo. Ya no vas a dormir en el sillón de nadie, dijo, y arrancó. Manejó sin decir nada por varios minutos. Las calles de Houston pasaban borrosas por la ventana, las luces de los otros carros estirándose en el vidrio mojado. Yo no sabía ni a dónde íbamos, y tampoco pregunté. Paró en el estacionamiento de un hotel cerca del centro. Pidió una habitación con 2 camas. Cuando entramos, se sentó en la orilla de una y me señaló la otra. «Siéntate», dijo. Me senté. Sacó de la bolsa una carpeta y la puso entre las dos sobre la colcha. Compré esa casa hace 3 años, empezó, porque cuando me fui a Singapur supe que iba a estar lejos mucho tiempo, y no quería que te quedaras sin nada si a mí me pasaba algo. La puse a tu nombre desde el primer día. Pero no te lo dije, porque conozco a tu mamá y a tu hermana. Si sabían que la casa era tuya, te la iban a quitar de 1000 maneras. Me equivoqué. Debí decírtelo. Mientras yo me quedé callada, ellos te dejaron durmiendo en un sillón. Se me cerró la garganta. Abuela, no tienes que. Déjame terminar. Levantó la mano otra vez, la misma que había callado a toda la sala 1 hora antes. La casa es tuya, y mañana Esteban empieza los trámites para sacar a los papás de Ryan y meterte a ti. Eso no está a discusión, pero una casa no es una vida, Marisol. Si yo nada más te entrego la casa y el dinero que tu hermana se robó de las rentas, en 2 años estás otra vez donde empezaste, porque nunca aprendiste a pararte sola, no por floja, porque nadie te dejó. Bajé la mirada a mis manos. Tenía las uñas mordidas hasta la carne. «¿Entonces qué quieres que haga?», pregunté. Abrió la carpeta. Adentro había hojas con números y algo que parecía un plan escrito a mano, con su letra apretada llenando los márgenes. «Guardé algo más que la casa», dijo. «Una cantidad. No es para que te la gastes, es para que construyas. Yo pongo el capital, tú pones el trabajo. Vas a dejar los 2 empleos de hambre. Vas a estudiar lo que haga falta. Y vamos a levantar algo que sea tuyo de verdad. Yo te enseño cómo. Lo hice una vez. Sola, cuando se murió tu abuelo, y me quedé con 2 hijos y sin nadie que me tendiera la mano». La miré sin acabar de creerle. Toda mi vida me habían dicho que yo no servía para manejar nada, que era la inestable, la que no podía con el dinero,
Y ahora la única persona que nunca me había mentido me estaba diciendo lo contrario, con papeles en la mano. ¿Y si fracaso? Dije bajito. Entonces fracasas trabajando, no llorando en el escalón del edificio de tu prima. Hay una diferencia enorme, mija. Cerró la carpeta y me la puso en las manos. Pesaba más de lo que un puño de papeles tendría que pesar. Piénsalo esta noche, dijo. Mañana a las 8 quiero una respuesta. Y quiero que sea la de verdad, no la que crees que me va a gustar. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo del cuarto, con la carpeta abierta sobre el pecho, leyendo su letra una y otra vez. Por primera vez en 3 años no estaba calculando cuánto me faltaba para el pasaje del camión del día siguiente. Estaba pensando en lo que podía llegar a ser. A las 8 de la mañana yo ya estaba despierta, sentada en la orilla de la cama con la carpeta cerrada sobre las piernas. Mi abuela salió del baño peinada y vestida como si fuera a una junta de negocios, y no a desayunar en un hotel. Se paró frente a mí con las manos cruzadas. ¿Y bien? Dijo. No me preguntó si había dormido. Ella sabía que no. Acepto, contesté. Pero necesito que me digas la verdad en una cosa. ¿Haces esto porque me tienes lástima? Se sentó en la cama de enfrente, despacio. No, dijo. Lo hago porque eres la única de esta familia que aguantó 2 trabajos de porquería sin quejarse una sola vez, y nadie lo notó. La lástima no construye nada, Marisol. Yo no invierto en lástima. Invierto en gente que aguanta. Algo se me apretó en el pecho, pero esta vez no era de las cosas feas. Ese mismo día empezamos. A las 10 estábamos en la oficina de Esteban Molina, sentadas frente a su escritorio mientras él sacaba carpeta tras carpeta. La escritura de la Casa del Lago estaba a mi nombre desde el principio, me explicó. Así que legalmente nunca hubo nada que discutir. El problema eran las personas que vivían adentro y los 2 años de renta que se habían cobrado sin mi permiso. Los señores que ocupan la propiedad, dijo Esteban, van a recibir una notificación formal. Tienen 30 días para desocupar. Y en cuanto a los $4,000 mensuales que se depositaron durante 24 meses, eso es dinero suyo, señorita Herrera. Casi $96,000. Podemos reclamarlos por la vía legal. Escuché el número y sentí que me faltaba el aire otra vez. $96,000. Yo, que había vivido con 340 en la cuenta. No quiero pleitos eternos, dije. Solo quiero lo que es mío. Es exactamente lo que vamos a pedir, contestó él. Cuando salimos de ahí, mi abuela me llevó al banco. No me dio el dinero en la mano. Se sentó conmigo frente a un asesor, y delante de mí, apartó una cantidad para pagar de golpe una parte de mi deuda del préstamo estudiantil. De los 27,000 que yo arrastraba desde hacía años, se fueron 17,000 en una sola tarde. Esto no es un regalo, me dijo mientras firmaba. Es para que tu cabeza deje de vivir contando lo que debes y empiece a pensar en lo que vas a construir. No se puede planear nada con una piedra amarrada al cuello. Esa noche llamé a mi jefa del restaurante y renuncié. Al día siguiente cerré la cuenta de la empresa de captura de datos. Por primera vez en 3 años no tenía ningún turno esperándome, ninguna hoja de cálculo, ninguna alarma a las 5 de la mañana. Y en lugar de miedo, sentí algo raro, como cuando por fin te quitas unos zapatos que te venían apretando todo el día. Saqué mis 4 cajas del departamento de mi prima. Ella me abrazó en la puerta y me pidió perdón por no haberse dado cuenta de nada. «No tienes de qué», le dije. «Tú fuiste la única que me abrió un espacio en su sala». La segunda semana, mi abuela puso sobre la mesa la pregunta de verdad. «¿Qué sabes hacer?», me dijo. «No lo que estudiaste, lo que sabes hacer con las manos, lo que la gente te pediría aunque no te pagaran». Lo pensé un rato. «Cocinar», dije al fin. En el restaurante no lavaba platos, cocinaba. La dueña me dejaba entrar temprano para preparar los guisos del día. La gente pedía mi mole, mi cochinita. ¿Volvían por eso? Mi abuela sonrió por primera vez en días. «Ahí está», dijo. «Entonces vamos a poner una cocina. Chiquita al principio. Tú al frente de la estufa, yo cuidando los números hasta que aprendas a cuidarlos tú. Nada de socios que se llevan el crédito. Es tuyo. Yo solo soy la que pone el dinero y se calla». Empezamos a buscar un local esa misma semana. Uno pequeño, en un barrio de Houston lleno de familias mexicanas, con una cocina vieja pero de buenos fierros. Yo medía las mesas, apuntaba lo que hacía falta, calculaba cuántos platillos tenía que vender al día para no quebrar. Por las noches me dormía pensando en recetas, no en deudas. No todo fue tranquilo.
La tercera semana me habló mi tía, la misma que me había mandado el mensaje aquella noche. Marisol, tienes que saber lo que anda diciendo Jessica, me dijo bajito, como si alguien pudiera oírla. Está contando por toda la familia que tú le lavaste el cerebro a la abuela, que te aprovechaste de que es una señora grande, sola en otro país, para quedarte con todo. Dice que la vieja no está en sus 5 sentidos. Apreté el teléfono. Sentí el calor subiéndome por el cuello. ¿Y le creen? Algunos sí. Tu mamá anda repitiendo lo mismo. Que se van a asesorar, que a lo mejor pueden pedir que declaren incapaz a la abuela. Le conté todo a mi abuela esa noche, con la voz temblándome de coraje. Ella ni parpadeó. Al día siguiente pidió una cita con un doctor. Se hizo una evaluación completa, y le pidió a Esteban que guardara el resultado firmado y sellado. Que digan misa, me dijo, doblando el papel y metiéndolo en su bolsa. Cuando una mujer decide dejarle lo suyo a quien se lo ganó, la familia siempre grita que está loca. Es más fácil que aceptar que fueron ellos los que se portaron mal. Me quedé viéndola. Toda mi vida me habían enseñado a agachar la cabeza, a no hacer ruido, a estar agradecida por las sobras. Y esta mujer de 70 años me estaba enseñando, en tiempo real, a mantenerme parada. Esa madrugada firmamos el contrato del local. Cuando el dueño me entregó la llave, la apreté tan fuerte que se me marcó en la palma. Era la primera cosa en toda mi vida que llevaba mi nombre y que nadie me podía quitar. Los 30 días pasaron y los papás de Ryan no se movieron de la casa del lago. En lugar de empacar, mandaron llamar a su hijo, y Ryan le habló a mi mamá, y mi mamá me habló a mí con esa voz de víctima que sabía poner cuando le convenía. Marisol, esos pobres viejitos no tienen a dónde ir, me dijo. ¿De verdad los vas a echar a la calle? ¿En qué clase de persona te convierte eso? Le contesté lo único que era cierto. En la dueña de la casa, mamá. Los que la usaron 2 años sin decirme nada tenían un contrato. Ese contrato ya no existe. Y colgué antes de que empezara a llorar por teléfono, porque ya me sabía esa película de memoria. El sábado fui yo misma hasta el lago, no para pelear. Solo quería ver, con mis propios ojos, la casa que había sido mía todo este tiempo mientras yo comía sopa instantánea parada en una cocina ajena. Manejé hasta el final de un camino de árboles y ahí estaba. 2 pisos, ventanales enormes, la terraza de madera colgada sobre el agua, exactamente igual a la foto que Jessica había subido con su hashtag. Carol, la mamá de Ryan, salió al porche antes de que yo tocara. Una mujer alta, de pelo rubio corto y suéter caro, con los brazos cruzados como si la intrusa fuera yo. «Ya sé quién eres», me dijo en inglés, midiéndome de arriba abajo igual que Jessica en la puerta aquel día. «Mira, no sé qué le hiciste creer a esa anciana, pero nosotros firmamos un contrato de buena fe. Pagamos cada mes, puntuales. Ustedes arreglan sus problemas de familia entre ustedes y a nosotros nos dejan en paz. Ustedes le pagaron a Jessica», dije, con la voz más tranquila de lo que yo misma esperaba. «No a la dueña. Yo soy la dueña, y el dinero que ustedes pagaron nunca llegó a mis manos». Carol soltó una risita seca. «Eso no es mi problema, querida». «No», le dije. «Pero salir de mi casa sí lo es». Se le borró la sonrisa. Empezó a levantar la voz, a hablar de abogados, de que ellos también tenían derechos, de que gente como yo llegaba a quitarle lo suyo a la gente decente. Esa última palabra la dijo mirándome fijo. Gente decente. Yo entendí perfectamente lo que quiso decir con eso. No le grité, no le di el gusto. Me di la vuelta, me subí al carro y le hablé a Esteban desde el estacionamiento, con las manos todavía temblándome de coraje sobre el volante. «Proceda», le dije, «por la vía legal, completa». Y así se hizo. Esteban presentó la orden de desalojo con la escritura, el registro y la evaluación médica de mi abuela por delante, para que nadie volviera a insinuar que la habían manipulado. No hubo nada que los Whittaker pudieran hacer. La ley estaba de mi lado desde el primer papel. Les dieron una fecha, y esa vez sí fue definitiva. Mientras todo eso pasaba en el juzgado, mi vida de verdad estaba en otro lado, en la cocina del local. Abrimos la fonda un martes cualquiera, sin fiesta, sin globos. Le puse un nombre sencillo, pintado a mano en la ventana. Cocina Rosaura, por mi abuela. Ella fingió que le daba igual, pero la vi pasar la mano por las letras cuando creyó que yo no la veía. Las primeras 2 semanas fueron lentas. Cocinaba para 8, 10 personas al día. Llegaba a las 5 de la mañana a dejar los frijoles en la lumbre, molía el chile, amasaba.
Terminaba con la espalda deshecha y oliendo a cebolla y comino, pero me dormía tranquila. Cada plato que salía llevaba mi nombre por dentro, aunque nadie lo supiera. Para la tercera semana, la gente del barrio empezó a volver. Volvían por la cochinita, por el mole que hacía como me enseñó mi abuela, con el chocolate raspado a mano. Una señora me dijo que hacía años no comía algo que le supiera a la casa de su madre. Otra empezó a traer a su marido, luego a sus comadres. La fila del mediodía se hizo más larga cada semana. Mi abuela se sentaba en una mesa del rincón con los lentes en la punta de la nariz, anotando en un cuaderno cuánto entraba y cuánto salía. Cada noche me obligaba a sentarme a su lado a leer esos números conmigo. No quiero que dependas de mí para saber si estás ganando o perdiendo, me decía, dándole golpecitos al cuaderno con el dedo. El día que entiendas esto tú sola, ya no me vas a necesitar. Y ese es el punto. Y mientras yo levantaba eso, del otro lado la casa de Jessica empezaba a apagarse. Sin los $4,000 mensuales de la renta, algo se destapó. Primero fue un mensaje suyo, seco. Necesito que hablemos de dinero. No contesté. Luego mi tía me contó que Jessica y Ryan habían tenido que sacar a los niños de la escuela privada, que estaban atrasados con el carro, que la fachada perfecta que subían a internet empezaba a agrietarse por dentro. Una parte de mí, la vieja, la que había pasado años agachando la cabeza, sintió lástima. Pero luego me acordaba de la foto del lago con el hashtag, de los $4,000 al mes que salieron de mi casa mientras yo contaba monedas para el camión, y la lástima se me pasaba solita. El día que los Whittaker por fin desocuparon, Esteban me llamó a mediodía, justo cuando yo estaba sirviendo. «Ya está», me dijo. «La casa es tuya, físicamente tuya. Ven por las llaves». Fui esa misma tarde, con el delantal todavía puesto y las manos oliendo a cocina. Esteban me entregó un juego de llaves frías dentro de un sobre. Manejé hasta el lago, subí los escalones de la terraza y abrí la puerta yo misma. La casa estaba vacía, con las marcas de los muebles de otra gente todavía en la alfombra. Me quedé parada en medio de la sala, escuchando el agua golpear suave contra el muelle allá afuera. 3 años durmiendo en sillones ajenos. Y ahora estaba parada, sola, en la mitad de una casa de $1 millón que siempre había sido mía. No lloré. Solo respiré hondo, por primera vez en mucho tiempo, hasta el fondo. Cocina Rosaura cumplió 6 meses y ya no cabía la gente. Puse 3 mesas más, contraté a 2 muchachas para que me ayudaran, y me pasé a vivir a la casa del lago. Manejaba 40 minutos cada mañana para llegar al local antes del amanecer, pero no me importaba. Dormía en mi propia casa, en mi propia cama, con el ruido del agua en lugar de la tele de alguien más al otro lado de la pared. Y fue justo cuando empecé a prosperar que la familia se acordó de que yo existía. Primero fue mi mamá. Me habló con una voz nueva, dulzona, como no me hablaba desde que yo era niña. «Mija, hace tanto que no nos vemos. Deberías venir a comer el domingo. Somos familia, a pesar de todo. Tu papá te extraña». Fui. No porque les creyera, sino porque quería verlos a los ojos siendo otra persona. La comida estuvo rara. Mi papá me preguntó por el negocio con demasiado interés. ¿Cuántas mesas? ¿Cuánto vendía? ¿Si ya había pagado todo? Mi mamá elogió mi ropa nueva 3 veces. Y a la hora del café, soltaron lo que de verdad querían. «Estábamos pensando», dijo mi papá, aclarándose la garganta, «que ya que a ti te está yendo tan bien, y como al final todo esto salió del dinero de tu abuela, que es de la familia, a lo mejor podrías echarle una mano a tu hermana. Está pasando por un momento difícil». Ahí estaba. Dejé la taza sobre la mesa despacio. «El dinero de la abuela», dije. «Ella decidió a quién dárselo. Y decidió que a mí». Los $4,000 al mes que Jessica me robó durante 2 años sí eran de la familia, ¿verdad? Nadie me echó una mano cuando yo dormía en el sillón de la prima, comiendo sopa de vaso. Nadie me llamó para preguntar si estaba comiendo. Ahora que la mesa cambió de lugar, de repente somos familia otra vez. Mi mamá empezó con lo de siempre, que yo estaba resentida, que la abuela me había puesto en su contra. Me levanté antes de que terminara. «Gracias por la comida», dije. «No vuelvan a hablarme de dinero». Una semana después, Jessica apareció en la fonda. A la hora muerta de la tarde, cuando ya no había fila. Entró con lentes oscuros, aunque estaba nublado, y se sentó en una mesa del fondo sin pedir nada. La reconocí desde la cocina por la forma en que miraba todo por encima del hombro, midiendo, como siempre. Me limpié las manos en el delantal y salí a sentarme frente a ella. Ya no traía los aretes de oro.
La vi más flaca, con las uñas comidas, igual que yo las tenía antes. Necesito ayuda, dijo, sin saludar. Se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados. Ryan perdió medio sueldo. Estamos hasta el cuello con el carro y la tarjeta. Sacamos a los niños de la escuela. Y tú aquí con tu restaurante y tu casota junto al lago, sola. Esa casa tiene 4 cuartos, Marisol. Nosotros somos 5 durmiendo apretados en un departamento. Solo sería un tiempo. Escuché todo sin interrumpir. Después respiré hondo. ¿Te acuerdas de esa foto? Le pregunté. La del lago, con el hashtag de tu casa de vacaciones. La subiste el mismo mes en que yo me estaba comiendo lo que sobraba en la cocina de la prima. Esa casa que quieres que compartamos era mía desde el primer día, y tú cobrabas la renta y la subías a internet como si fuera tuya. Jessica bajó la mirada. Estaba desesperada, dijo bajito. No pensé. No, le dije. No pensaste. Igual que yo no pensé, durante 3 años, que mi propia hermana era capaz de dejarme en la calle teniendo mi casa rentada. Los dos aprendimos algo. Se le llenaron los ojos. Por un momento, la parte vieja de mí, la que había pasado la vida cediendo, quiso ablandarse. Quiso decirle que sí, que se viniera, que para eso era la familia. Pero me acordé de mi abuela golpeando el cuaderno con el dedo, y me quedé quieta. No te voy a dar dinero, dije. Ni te voy a meter en mi casa, no por venganza. Porque si te rescato ahora, nunca vas a aprender a pararte sola, igual que yo no aprendí hasta que me quedé sin nada. Lo que sí puedo darte es un consejo. Consíguete un trabajo. Cualquiera. Y deja de subir fotos de una vida que no puedes pagar. Se paró de la mesa temblando de coraje. ¿Sabes qué eres? Eres igual de dura que la vieja. Gracias, contesté. Es lo mejor que me has dicho en años. Se fue dando un portazo que hizo temblar el vidrio con las letras pintadas. Me quedé sentada un rato en la mesa vacía, con el corazón golpeándome duro contra las costillas, esperando que me llegara la culpa. No llegó. Solo llegó un cansancio limpio, de esos que dan cuando por fin dices en voz alta algo que llevabas años tragándote. Esa noche le conté todo a mi abuela por teléfono. Esperaba que me dijera que había sido demasiado dura. En cambio se quedó callada un momento y luego dijo, «Hiciste bien. La gente como tu hermana confunde la bondad con el permiso para volver a pisarte. Tú no le cerraste la puerta a tu sangre. Le cerraste la puerta a que te vuelvan a usar. No es lo mismo, y algún día ella lo va a entender. ¿O no? Eso ya no es tu problema». Un mes más tarde, Esteban cerró el asunto de la renta robada. Jessica no tenía cómo pagar los $96,000 de golpe, así que se acordó que me los devolvería en pagos, descontados durante años. No lo hice por el dinero. Lo hice para que cada mes, al firmar ese cheque, se acordara exactamente de lo que había hecho. Y mientras la vida de mi hermana se apretaba, la mía se abría. Cocina Rosaura llenaba todos los días. Una tarde, contando los números yo sola, sin que mi abuela me tuviera que ayudar, me di cuenta de que ya alcanzaba para algo más grande. Cerré el cuaderno y marqué su número. «Abuela», dije, «creo que es hora de buscar un segundo local. Uno grande». Del otro lado escuché algo que casi nunca le oía. Se estaba riendo. Un año después de haber abierto la primera fonda, inauguré la segunda. Ya no era un local de 3 mesas con el nombre pintado a mano en la ventana. Era un restaurante de verdad, en una avenida buena de Houston, con lugar para 80 personas, cocina de acero que brillaba, y el nombre de mi abuela otra vez sobre la entrada, esta vez en letras grandes que se veían desde la calle. Cocina Rosaura. La mañana de la apertura hice algo que llevaba años soñando. Entré a la aplicación del banco y pagué de un solo golpe lo último que quedaba de mi deuda del préstamo estudiantil. $27,000 que me habían aplastado durante casi toda mi vida adulta. Vi el número bajar a 0 y me quedé mirando la pantalla un rato largo, sola en mi oficina, antes de guardar el teléfono y ponerme el delantal. Nadie me vio hacerlo. No lo hice para que me vieran. Me acordé de esa misma pantalla 3 años antes, cuando la cuenta decía $340, y yo la revisaba cada noche con el estómago apretado, calculando cuántos días podía comer con eso. El mismo teléfono, la misma aplicación, otra vida entera. A mediodía el lugar estaba lleno. Las 2 muchachas que habían empezado conmigo lavando ollas ahora traían uniforme y dirigían a otras 6.
La gente del primer barrio manejó hasta el nuevo local solo para estar ahí el día de la apertura. Olía a mole, a carnitas, a pan recién hecho, y por debajo de todo eso, a algo que yo no sabía nombrar y que se sentía como orgullo. Entre la gente reconocí a la señora del primer barrio, la que meses atrás me había dicho que hacía años no comía algo que le supiera a la casa de su madre. Vino con toda su familia. Se formó como cualquier otro, y cuando le llevé su plato me apretó la mano sin decir nada. A veces la gente te agradece con palabras. A veces solo te aprieta la mano. Y eso dice más. Le pedí a mi abuela que cortara el listón. Se hizo la que no le importaba, como siempre, pero esa mañana se puso su mejor vestido y las tijeras le temblaron un poquito en la mano. Cuando el listón cayó, la gente aplaudió, y yo dije unas palabras cortas frente a todos. Este lugar no lleva su nombre por casualidad, dije, mirándola. Cuando toda mi familia decía que yo no servía para manejar nada, que era inestable, que no se me podía confiar ni una casa, esta mujer apostó el dinero de toda su vida a que se equivocaban. No me regaló nada. Me enseñó a pararme. Todo lo demás lo construimos con las manos. Mi abuela no lloró. Solo asintió una vez, despacio, que en ella valía más que un abrazo. Después la vi caminar entre las mesas, tocando el respaldo de cada silla con la mano, una por una, como quien revisa que todo sea de verdad y no se le vaya a deshacer. Mis papás vinieron. No los invité yo. Se enteraron y llegaron. Se quedaron cerca de la puerta como si no supieran si tenían permiso de entrar. Los dejé pasar. Ya no necesitaba nada de ellos y por eso mismo podía dejarlos entrar sin miedo. Mi papá me dijo, en voz baja, que estaba orgulloso. Le contesté gracias y fue verdad y no fue nada, las dos cosas al mismo tiempo. Jessica llegó al final, cuando ya casi se vaciaba el salón. Traía una blusa sencilla y el pelo recogido. Me contó, sin que le preguntara, que estaba trabajando en una tienda de ropa, cobrando por hora, y que ella y Ryan se habían mudado a un departamento más chico, pero que ya no debían tanto. Cada mes seguía firmando el cheque de lo que me había robado. Ese cheque, dijo, al principio lo odiaba. Ahora lo firmo y me acuerdo de la que era antes. No me gusta esa mujer. La escuché sin cruzar los brazos. Le serví un plato de mole yo misma y lo puse frente a ella. No te estoy perdonando todavía, le dije. Pero puedes comer aquí cuando quieras. Como clienta, no como dueña. Esa parte ya la ocupé yo. Ella se rió un poco, con los ojos mojados, y por primera vez en años sentí que estaba hablando con mi hermana de verdad y no con la mujer de las fotos. A lo mejor algún día llegábamos a algo. A lo mejor no. Ya no dependía de eso mi tranquilidad, y esa era toda la diferencia. Carol, la mamá de Ryan, la que me había medido de arriba a abajo en el porche llamándome gente indecente con la mirada, nunca me pidió disculpas. No la necesité. Me enteré, por mi tía, de que contaba a sus conocidas que su nuera venía de una familia problemática. Que dijera lo que quisiera. Yo estaba demasiado ocupada cocinando para 80 personas al día, como para cargar el peso de lo que pensaba una mujer que había vivido 2 años gratis en mi casa. Esa noche, cuando cerré el restaurante nuevo y apagué las luces, manejé de regreso al lago. Mi abuela venía en el asiento del copiloto, cansada y contenta, con los zapatos ya quitados. «Vamos a necesitar un tercero», dijo, medio dormida. Le dije que primero durmiéramos. Se rió bajito y se quedó callada viendo la carretera. Yo iba manejando con las 2 manos en el volante, sintiendo el cuero frío bajo los dedos. Era un carro que había pagado yo, con dinero que había ganado yo, y esa cosa tan simple todavía me sorprendía cada vez que me subía. Pensé en la muchacha que hacía captura de datos a las 3 de la mañana por $14 la hora, con la espalda encorvada sobre una laptop prestada. Ojalá hubiera podido decirle que aguantara un poco más, que valía la pena. Hoy manejo por la misma autopista donde antes esperaba el camión con las monedas contadas en la mano, y al final del camino me espera una casa junto al lago que siempre fue mía. No trabajé todo esto para que me pidieran perdón, ni para que me volvieran a llamar familia. Lo hice para no volver a necesitar el permiso de nadie para existir, y esa es la única herencia que de verdad importa.